nuestro tema de hoy y nuestro personaje, que es Abraham, y les voy a invitar a que se unan conmigo en esta lectura que empieza 3 versículos antes del capítulo 12 del libro de Génesis. Así que leo y dice: tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estamos abordando el tema de la fe, y yo quisiera hacer una pequeña definición, aunque luego vamos a ver la definición que nos da Hebreos capítulo 11 versículo 1, pero yo diría que la fe es la profunda convicción de que lo que dice Dios es verdad y que Él hará todo lo necesario, llevará a cabo todo a fin de cumplir con sus promesas. Como digo, es esa convicción, esa seguridad. No es un creer, que sería algo más intelectual, sino que la fe nos habla de convicción. Abraham, que es su nombre de origen, que más tarde sería cambiado por Abraham, que significa padre de multitudes, comienza su historia en tierra de Mesopotamia, como acabamos de leer, en Ur de los Caldeos, posiblemente por cuestiones económicas, cuestiones quizás de la llegada de otros pueblos nómadas, o simplemente por la necesidad de encontrar nuevos pastos para sus muchos ganados. Emprende un camino hacia Canaán, pero lo hace siguiendo la ribera del río, que aunque era más largo, pero era más seguro, y llega hasta esa ciudad llamada Harán, y es ahí donde va a establecerse junto con toda la familia. Como nos dice la Biblia, este hombre, Taré, el padre de Abraham, muere, y es cuando hay una palabra de Dios, hay una instrucción de Dios a este hombre, Abraham. Y esa instrucción es una instrucción realmente dura, realmente complicada, teniendo en cuenta que tenía unas implicaciones extraordinarias. Así que quiero volver a recordar esas palabras donde Dios le pide que se vaya, dice aquí, de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a una tierra desconocida. Imagino que todos nosotros pensaremos o hubiéramos sentido las dudas, los temores, la inseguridad propia de hacer 3 cosas que le está pidiendo Dios. Número 1, dice que salga de su tierra. Está hablando de su cultura, esa cultura que además es una cultura idólatra, pagana, una cultura totalmente ajena a los planes de Dios. No solamente le pide eso, sino que le pide que se vaya de su parentela, y eso está incluyendo a la familia más cercana, su propia madre, sus tíos, quizás sus abuelos. Iba a tener que dejar todo lo que le daba seguridad, llegando, digamos, al clímax cuando le dice: y la casa de tu padre. Está pidiéndole que deje esa seguridad de su trabajo, quizás su empresa ganadera, un hombre que tenía dinero. Se le pide que deje, digamos, todo su
su ambiente, todo lo que le era familiar, todo lo que le daba comodidad, estabilidad. Y es cierto, Abraham tiene que tomar una decisión. ¿Va a creer a Dios o va a quedarse envuelto en su comodidad, en su bienestar, pensando en sí mismo? Sin embargo, Abraham es cierto que va a emprender una situación muy compleja, porque lo pilla ya entrado en años. Él tiene 75 años, su esposa 65, 10 años menos. Coge a sus siervos que, digamos, él había ganado, tenía también todos sus rebaños, y toma a su sobrino Lot, comienza a caminar. Por si había sido poco ese traslado desde Ur hasta Harán, 900 kilómetros, ahora caminaría más de 500 kilómetros en la soledad de su familia más íntima y las posesiones que tenía. Yo imagino, y supongo que usted puede hacerse una idea de cuán difícil tuvo que ser tomar la decisión de obedecer a Dios. Es cierto que Abraham no se iba con las manos vacías. Y tan cierto como eso es que él llevaba una gran mochila con una promesa tremenda. La promesa era: haré de ti una nación grande, número 1. Número 2, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, número 3. Y por último, serás bendición. Y dice que bendecirá a los que los bendijeren, y a quienes los maldijeren, maldecirá. Y acaba con una coletilla que nos alcanza. Es decir, que la promesa hecha a Abraham por Dios nos alcanza incluso a usted y a mí en estos tiempos, en este siglo XXI. Porque acaba diciendo: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti. Así que Abraham salía de su tierra de Harán con simplemente lo justo, pero con una gran mochila de promesas. La cuestión es si era razonable poner en juego su vida, la de su esposa, su sobrino, la de aquellos siervos, la del ganado, perderlo todo por confiar en Dios. Esa es la pregunta, quizás, que hizo que Abraham se ganara ese título de padre de la fe. Nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8: por fe Abraham, cuando Dios le llamó, obedeció y salió para ir al lugar que le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Fíjense la dificultad, el grado de confianza que tenía que tener Abraham para salir de su tierra con rumbo desconocido y fiarse de Dios, de que Él lo llevaría al lugar correcto. Y dice: y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa misma promesa. Abraham esperaba aquella ciudad que tiene cimientos firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Esto nos habla de que Abraham tenía en mente mucho más que una promesa terrenal. Tenía en mente su propia eternidad. Vemos a un Abraham cuya fe va creciendo. Es una fe que va sumándose. A lo largo de su vida, él se encuentra en circunstancias donde se evidenciaría la fe, el nivel, si es que hay niveles de fe, el nivel de fe de Abraham. El primer momento
en esa salida, en esa obediencia al llamado de Dios. El segundo momento, circunstancia de la vida de Abraham que denota una fe inquebrantable es cuando Dios le promete que heredaría esa tierra, que tendría esa tierra en posesión su descendencia. Y saben, Abraham cree a Dios y dice la Biblia que eso le es contado por justicia. Ahora luego veremos qué significa y qué trascendencia, qué importancia tiene el hecho de que esa creencia, ese creer a Dios, le fuera contado por justicia. Y el último momento, y quizás la cima, el momento más álgido de esa demostración de fe inquebrantable en la persona de Abraham, es cuando Dios le pide en sacrificio a su hijo. Son tres momentos que denotan o que hacen de Abraham un hombre de fe. Es como si alguien pudiera encarnar la mismísima fe. Él confía en Dios y esa confianza lo lleva a ser fiel, es decir, a perseverar confiando a Dios en el tiempo, confiando en Dios pese a que lo que viera fuera contrario a esas promesas. Y esa confianza y fidelidad los llevaron a obedecer. Son tres claves de la vida de Abraham que podrían ser suyas también si aprendemos de este personaje tan especial. Obediencia, confianza, fidelidad. O fidelidad, confianza y obediencia. ¿Saben? Algo anecdótico o interesante, curioso, es que a Abraham se le nombra más en la Biblia que a figuras, personajes como Moisés o como cualquiera de los profetas, reyes o jueces. A Abraham se le nombra en 26 libros de la Biblia, es decir, en el 40% de los libros de la Biblia. Abraham es un personaje relevante porque es casi como la fe puesta en práctica. No hay personaje que pueda encarnar tan sumamente bien lo que es la fe, lo que es confiar y llegar hasta una confianza ciega en que la palabra de Dios es verdad y que Él hará todo lo necesario para cumplirla. Si seguimos con el texto bíblico, nuestro querido protagonista, Abraham, llega hasta Siquem. Allí en Siquem, Dios se le aparece y le vuelve a hablar de que esa tierra que está pisando va a ser tierra, herencia. Es la promesa de Dios de que esa tierra la iba a heredar el pueblo de Israel. La iba a heredar él y sus descendientes, que acabarían siendo ese pueblo de Israel. Allí edifica altar y el altar es más que un monumento. Es como un emblema, es como una huella de esa relación que Abraham tenía con Dios. Es una forma también de recordar esos momentos que son de extrema importancia en la vida de Abraham y que lo llevaría a ir creciendo en esa fe, en esa confianza en Dios. Al tiempo decide mudarse y llega a la montaña de Betel, que significa casa de Dios, y allí planta su tienda y vuelve a erigir un altar a Dios. Ese es, digamos, ese primer tramo, ese primer peregrinaje. Y algunos quizás podamos pensar, Abraham jamás tuvo dudas, jamás le vino la tentación de poner en cuestionamiento las promesas de Dios. Pero quiero decirles que Abraham no era un descerebrado. Abraham no era una persona indolente, sin conocimiento, o no era una persona que no usara la razón. Así que el capítulo 15 evidencia precisamente que Abraham también tenía sus dudas, tenía sus momentos de debilidad. Abraham, por ejemplo, vamos a leer en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 3, y vamos a ver esa pregunta que
que hace Abraham. Dios le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, es decir, tu premio será sobremanera grande. ¿Y saben lo que responde Abraham? Le dice: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Nuestro querido personaje, Abraham, también tenía dudas. También tuvo momentos de decir: bueno, Señor, ¿de qué me sirve todo lo que me puedas dar si tú no me das descendencia? Dios le contestó de una forma sorprendente. Dios le dice en el versículo 4 de este capítulo 15: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Tremendas palabras que seguro que no despejaron sus dudas, pero sí era una invitación a creer en la palabra de Dios, a creer en sus promesas. En Génesis, unos versículos más tarde, cuando Dios le recuerda que iba a heredar esa tierra, que iba a ser para sus descendientes, en el versículo 7, también Abraham tiene sus dudas. Y le dijo, versículo 8, dice: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En este momento, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, es el momento en que Dios va a hacer un pacto con él. Es como un juramento. Él va a establecer, él va a ratificar que lo que le está diciendo se va a cumplir. Y saben, si hay un texto que yo creo que deja huella, es ese texto en que dice la palabra de Dios que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Saben? La fe, sin anular la razón, es de alguna forma como dar un salto a lo desconocido. Y es que la fe no se puede racionalizar. El acto de fe supera, es con mucho, trasciende incluso los cánones de lo que es la razón o la ciencia. Lo cual no significa que la fe sea contraria a la razón o a la ciencia, pero parece por lo menos curioso el dato de que en el capítulo 17, cuando nuestro protagonista tiene ya 99 años, Dios le dice que va a tener un hijo. Es decir, que han pasado 24 años desde la primera promesa de darle descendencia. Y cuando ya, digamos, ya no tiene condiciones Abraham ni Sara, su esposa, de tener hijos, la mujer ha perdido ya la costumbre de las mujeres, la regla, y ya es humanamente imposible, Dios le vuelve a recordar que le iba a dar un hijo. ¿Y saben qué? Quizás está pensando seguro que él va y su fe tremenda le hace creer. No, tienen sus dudas. Les hace gracia incluso. La razón empieza a trabajar, oponiéndose a esa fe, diciéndole: bueno, pero si es que es imposible, ya no puede ser, se te pasó el arroz, que decimos aquí en España. Pero saben, Abraham tenía confianza en Dios. Sabía que por contrarias que parecieran las circunstancias, Dios tenía la última palabra. Había pasado buena parte de su vida desde que salieron de la ciudad de Harán y había visto la provisión de Dios. Había visto cómo Dios había estado cuidándolo. Abraham comete errores, hace cosas que no debe. Sin embargo, eso sirve para conocer a Dios en su misericordia. Y este Abraham es capaz de finalmente creer
en esa promesa de Dios. Contra todo pronóstico, estaba convencido que le heredaría un hijo suyo. La falta de evidencia de la fe tiene que ser superado por esa seguridad, confianza en que Dios va a cumplir con sus promesas. Y digo que la falta de evidencia porque si no hay falta de evidencia, entonces no necesitas fe. Ves y crees. En este caso, la fe tiene que ver con creer sin ver. La fe de Abraham llega a su punto, como decía antes, más álgido, cuando Dios le pide en sacrificio precisamente a ese hijo que le iba a heredar. Después de 25 años tiene un hijo y cuando ya tiene edad de 8 o 10 años, Dios lo reclama. Dios le pide que le entregue lo que más quería Abraham. ¿Se imaginan? Un solo hijo, esperado durante 25 años, nacido milagrosamente, y ahora Dios le pide lo que más quiere. Pone a prueba su confianza. Si hay algo que podía poner a prueba la fe de Abraham, era pedirle su propio hijo. ¿Y sabe qué? Abraham sube a aquella montaña. No quiero ni pensar los razonamientos, los pensamientos de Abraham, pero sí que sé que llegado el momento, Dios detiene su mano y provee un cordero. Ese cordero está simbolizando a un cordero que vino en el siglo I. Juan el Bautista dijo, he aquí, ha venido el Cordero de Dios. Y estaba refiriéndose a Jesucristo. La Biblia nos habla de lo que es fe y lo describe de esta forma en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso es exactamente lo que vivió y experimentó nuestro protagonista Abraham. Él supo esperar y supo confiar a lo largo de la espera. Supo obedecer a Dios desde que salió de Harán. Supo creer a Dios cuando le prometió descendencia, le prometió tener un hijo y creyó a Dios en que Él proveería de ese sacrificio para no tener que acabar con la vida de su hijo Isaac. Querido amigo y amiga, la Biblia nos dice en Génesis 15:6 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es lo que en términos teológicos llamamos la doctrina de la justificación por la fe. Lo que aquí está queriendo decir la Biblia es que ese creer a Dios, depositar toda su confianza en Dios, le valió el perdón de los pecados. Se le imputó. Cuando dice que le fue contado, quiere decir que se le fue imputado. Se le acreditó una justicia que es la justicia de Dios. Es decir, que Dios vio justo a Abraham debido a su fe. Es precisamente la fe lo que nos convierte en esa bendición, en esa promesa de bendición que Dios le da a Abraham cuando sale de Harán. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y se está refiriendo en términos espirituales, en términos de fe, de creer a Dios nuevamente. Abraham experimentó la fidelidad de Dios, la vio, pero ¿saben qué? Esa promesa de la herencia de la tierra no la tendría, no la pudo experimentar, porque vendría 500 años más tarde. No la experimentó él, no la experimentó su hijo ni su nieto Jacob. La experimentarían con Josué
llevándolos a esa tierra de Canaán. Me gustaría leer ahora, para hacer ese nexo de unión y para que podamos entender bien lo que es esa promesa de Dios a Abraham y que nos alcanza 40 siglos, más de 40 siglos más tarde. Vamos a leer Gálatas, la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 6 al 9, y dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Serán benditas porque Él es nuestro prototipo de fe. Él creyó a Dios y el mensaje de Dios se extiende a través de la persona de Jesucristo. La Biblia, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, se nos dice lo siguiente. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Este es el caso de Abraham, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, cuyos pecados son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Saben? La única forma, el único medio para no ser inculpados de pecado se encuentra a través de esa promesa de bendición que Dios le hace a Abraham, y es a través de nuestro Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña, nos da grandes promesas, pero esas promesas están circunscritas, están diseñadas para aquellos que aceptan el reto. A Abraham se le dio una promesa, pero tenía que salir de su casa, de su tierra, de su parentela y correr el riesgo de fiarse de Dios. En esta tarde yo quiero invitarte a correr ese riesgo. Abraham pudo experimentar la fidelidad de Dios. Y si tú le das la oportunidad, vas a poder experimentar las promesas de Dios. Me he preparado una serie de textos que me parecen muy interesantes, que son promesas de Dios. Pero si tú quieres experimentarlas, tienes que correr el riesgo de creer en ese mensaje de salvación que reside única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos imposibilitados de tener relación con Dios. Pero ¿saben? Esto no es una mala noticia en sí. Esto nos debe de hacer reflexionar que esta incapacidad, este pecado nuestro, tiene una forma de solventarse, de solucionarse, de expiarse. Usted puede ser perdonado si usted acude a Dios, si usted reconoce sus pecados, si usted está dispuesto a dejar atrás esas actitudes y esos pecados y comienza a caminar como la palabra de Dios, como la Biblia nos indica. Y quiero transmitirle promesas de Dios para terminar este mensaje. Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron, los que entendieron que eran pecadores, le pidieron perdón a Dios y recibieron a Jesús como Señor y Salvador. A todos los que han hecho eso, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hay un texto también en Isaías 40:31 que dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mateo 28:20 dice: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. ¿Sabes? Cristo no te ofrece una vida
muelle, una vida perfecta, maravillosa. Pero Cristo te ofrece la salvación. Cristo te ofrece su compañía. Cristo te ofrece la paz que tú necesitas. Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Tú puedes experimentar esa vida de Jesús. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cansado de la vida? ¿Decepcionado, frustrado, atemorizado por enfermedades? Quiero decirte que esta palabra, esta promesa es de Dios para tu vida. Ven a mí, te dice Dios. No vayas a una religión, ves a una relación con Dios. Acércate a esos brazos que no están crucificados, que no están clavados en una cruz, sino que te están diciendo: ven a mí, porque yo quiero consolarte, quiero bendecirte, tengo planes de bendición para ti. Dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Palabras que también Dios le dice a Abraham. En Juan 7:38, y termino con este pasaje, dice la Biblia: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere traer una vida realmente de satisfacción, pero de satisfacción interior, personal. ¿Sabes? Hasta que tú no hagas las paces con Dios, no le pidas perdón, no podrás disfrutar de la vida. La vida puede ser hermosa, aun que hay sufrimientos, pero es hermosa cuando puedes navegar en los vendavales de la vida con Cristo como uno de tus pasajeros, con Cristo más allá de como uno de tus pasajeros, como aquel que guía el timón de tu barco. Cristo se ofrece y te dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta es una declaración de amor de Dios para tu vida. Puedes hacer dos cosas. Puedes seguir con tu vida o seguir el ejemplo de Abraham, un hombre que confió en Dios, que creyó a Dios, no que creía en Dios, sino que creyó a Dios ciegamente. ¿Y saben qué? Le valió la vida, le valió la pena. Valió la pena confiar en Dios. Yo quiero decirle que en mi experiencia de vida, seguir a Cristo ha sido lo mejor que he hecho. Quiero invitarle a que usted reflexione y pueda optar por parecerse a Abraham y depositar toda su confianza de vida eterna en Dios, en Jesucristo, quien dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Hemos llegado con este tema de la fe de Abraham, y queremos decirles que queremos estar orando por todos ustedes. Si alguno de ustedes lo desea, sepa que tenemos un listado de oración y gente que está intercediendo por las necesidades de la gente. Así que pónganse en contacto con el Centro Cristiano Bethesda y díganos cuál es su petición y estaremos orando por ella. Y bueno, ya solamente me queda despedirnos y decirles una frase muy importante que queremos que quede en su retina y que quede en su mente. Y es que usted vale mucho para Dios.